El Sello es un grupo cristiano de excelencia, no religioso, con alta enseñanza, bajo la guía y poder del Espíritu Santo, comprometido a demostrar el amor con hechos, involucrado con pasión en buscar a Dios, en compartir con otros el maravilloso regalo del perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo y en ver vidas cambiadas. Venga y descubramos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pues buenas tardes. Quiero compartirle un mensaje que se llama 3 principios de prosperidad. ¿Alguien los quiere oír? Pues todos, ¿verdad? Porque la verdad es que estamos viviendo momentos de inestabilidad en la economía. La política económica no ha permitido el crecimiento del PIB en los últimos años como lo venía haciendo anteriormente. Es decir, el tamaño de la economía productiva ha decrecido. Y esto aunado a una pandemia mundial que contrajo significativamente la economía prácticamente en todos los países. Aunque este año, después de la pandemia, en este segundo semestre habrá un ligero crecimiento del PIB, los datos que hay para Latinoamérica nos dicen que México y Haití son los que menos están creciendo y los que siguen metidos en un hoyo post-pandemia. Además, enfrentamos otros 2 problemas. Por un lado, una inflación que no se ha detenido y por el otro, la amenaza de una recesión en los Estados Unidos que afectaría gravemente a México porque es nuestro principal socio comercial. Aquí hay muchos expertos en finanzas, en fiscal, en contabilidad, en áreas que tienen que ver con la economía, empresarios, y saben que las crisis económicas son cíclicas. Es decir, la pregunta no es si va a haber crisis económica, sino solamente cuándo va a suceder. Y esto ha sido así a lo largo de la historia. Afortunadamente para los cristianos, a Dios nada le agarra por sorpresa y tiene mecanismos no solamente para defender las finanzas de sus hijos, sino aún para fortalecerlas y hacerlas crecer en cualquier situación, aún en las temporadas de crisis. Amén. Así que no se deprima, solo escuche y ponga atención y ponga acción en los principios que le voy a compartir. Y yo le voy a decir algo esta tarde, le voy a profetizar algo. Usted va a prosperar. 8 lo creen. Usted va a prosperar. Ok, ya son 83,427. Perfecto. Bueno, acompáñeme en esta palabra y tiene que ver con pozos. Y los pozos han sido de gran importancia desde siempre, desde tiempos muy remotos, especialmente en las tierras secas, en las tierras donde la estación seca es muy larga y en especial en regiones desérticas o semidesérticas, los pozos son muy importantes. Fíjese usted que 2 jarochos se perdieron en el desierto y cuando estaban a punto de morir descubrieron un pozo de agua, pero no se veía el fondo y no tenían cuerda ni manera de sacar el agua, no tenían cubeta. Y entonces uno le dice al otro, pues tenemos que averiguar qué tan hondo está para ver si podemos llegar, pues no sé, escalándolo por dentro o algo así. Tienes razón, dijo el otro. ¿Y cómo le hacemos para averiguar? Pues fácil, tiramos una piedra y vemos cuánto tarda en hacer ruido el agua y más o menos pues esos son la distancia que hay que recorrer. Y ven una piedra ahí, la toman y la arrojan al pozo. Pero antes de que terminara de caer la piedra, oyen un ruido, voltean y ven que un camello viene a toda velocidad, llega junto a ellos y se avienta al pozo de cabeza. Y
estaban todavía asombrados cuando llega un árabe, porque era un desierto árabe, y si no, pues es mi chiste, yo digo lo exactamente como lo quiero, ¿no? Y llega el árabe y les dice: oiga, ¿no vieron mi camello por aquí? Le dijeron: sí, ¿cómo no? Se acaba de aventar al pozo de cabeza. Dice: no puede ser posible, si lo dejé amarrado a una piedrota que estaba aquí. En los tiempos del Antiguo Testamento, la escasez de agua y el trabajo que implicaba excavarlos hizo que los pozos se convirtieran en una posesión realmente muy valiosa. Representaban un portal a la vida y representaban un portal a la prosperidad. Y en muchas ocasiones, pues como todo objeto valioso, surgían peleas violentas, surgían confrontaciones por causa de los pozos, por querer quedarse con uno o con otro, ¿no? Y por esta razón, en una ocasión, Abraham, que había excavado un pozo, dejó claramente establecido que cierto pozo era suyo. Lo dejó con un convenio, con un contrato, con una prenda. Y yo quiero empezar esta plática, o empezar antes de entrar al tema de los 3 principios de prosperidad, a darle un poquito de contexto para que podamos captar lo que Dios quiere hablarnos hoy. Abraham ya había muerto y su hijo Isaac estaba establecido en tierra filistea, o sea, era un extranjero en ese lugar. Esto es muy importante de entender, porque la Biblia dice que todos los creyentes son extranjeros, peregrinos y extranjeros en este planeta, pertenecen al reino de los cielos. Y dice la Biblia, acompáñame, busque Génesis capítulo 26, versículo 12. Génesis 26, 12, dice: Isaac sembró en aquella región. Diga conmigo: sembró. Y ese año cosechó. Diga conmigo: cosechó. Al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado. ¿Sabe qué quiere decir cegado? Taparon, echaron tierra a los pozos que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Y entonces aquí tenemos, mi hermano, apúntale, porque son 3 principios. El primer principio de la prosperidad que viene de Dios es este: el que siembra cosecha multiplicado. ¿Siembra en qué? En tus diezmos y ofrendas. Todo el reino de Dios obra de acuerdo con los principios de sembrar y cosechar. Todo lo natural, todo lo espiritual opera con esta ley de siembra y cosecha. Y la cosecha del 100% es el principio de Dios con respecto a lo que cosechamos cuando sembramos. Y cuando oímos la expresión 100%, pensamos que si yo doy $1, Dios me va a dar 100. Pero la realidad es que es algo mucho, mucho más grande que eso. Para ser más precisos, la expresión 100% es una expresión que significa la mayor cosecha posible. Por ejemplo, si tú siembras una semilla de manzana y sale el árbol de manzana, pues tal vez no te va a dar 100 manzanas y se muera. Te va a dar
50 este año, 50 el próximo, 100 el siguiente, 200 el siguiente, y durante los siguientes 30 años te va a seguir dando. ¿Me entiende? Ese es el principio del 100 por 1. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando más bien? Entonces, cuando le creemos a Dios por una cosecha del 100 por 1 en nuestra vida, le estamos creyendo por la más grande cosecha posible de cualquier semilla que sembremos. Y nos dice aquí que por causa de la prosperidad de Isaac, los filisteos le tuvieron envidia. ¿Alguna vez le han tenido envidia a usted? A mí a cada rato me envidian, que porque muy inteligente, que porque muy guapo, que porque muy humilde, que porque... Una simple definición de envidia es querer lo que le pertenece al otro. Pero algo más amplio quiere decir un anhelo rencoroso, insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. Y la Biblia dice que la envidia es una obra de la carne, o sea, es una obra de los malos deseos de la persona. ¿Sabe? Los líderes judíos, religiosos, mandaron a arrestar a Jesús porque sentían envidia. Hágame usted el favor. Y la raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. En términos generales, podríamos decir que la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al esfuerzo y al talento. Fíjese usted. Sin embargo, en este caso, la envidia de los filisteos significaba algo más. Era el homenaje y el reconocimiento que los filisteos, sin querer, sin saber, le estaban dando a la obediencia de Isaac y al poder de Dios. Isaac es conocido como el excavador de pozos. Él tenía mucho ganado, pero su actividad principal, nos cuenta la Biblia, era abrir pozos. Y abría pozos que otros habían cerrado. Vea, vaya conmigo a Génesis capítulo 26, versículo 18. Dice la palabra: abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido capados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Repita nuevamente: abrió nuevamente. Diga conmigo: nuevamente. O sea, otra vez, ¿no? Ya eran pozos que existían, los filisteos los habían cerrado y Isaac los abrió de nuevo, nuevamente. Y este es el segundo principio, mi hermano, apúntale: nunca te des por vencido. Abre los pozos que son tu herencia. Abre los pozos que son tu herencia. Fíjese, la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. La herencia es un asunto de gracia, es un regalo por amor. Yo tengo un testamento y en ese testamento dice que la herencia es para mis hijos. Así es, muy sencillo. Todo lo que poseo es para mis hijos. Y la Biblia está diciéndonos que si usted es hijo de Dios, a ver, levanten la mano los hijos de Dios, ¿ok? Casi todos. Si usted es hijo de Dios, simplemente por ser hijo de Dios, ya tiene una herencia. Mis hijos no hicieron nada para recibir la herencia, solamente son hijos. Es por gracia. Y de esa misma manera recibimos la herencia simplemente por ser hijos de Dios. Jesús hizo su parte. Ante nuestra incapacidad de llegar a Dios, se hizo hombre, fue sin pecado, fue a la cruz a morir por nosotros y resucitó al tercer día demostrando que Él era Dios. Nosotros hicimos nuestra parte creyendo en Él.
por lo que fuimos perdonados y llegamos a ser hijos de Dios con la herencia del Padre Celestial. Es una herencia de gloria que consiste en todas las riquezas y en todas las promesas de Dios. ¿Cuántas? Todas. Beneficios más allá de toda tu imaginación, beneficios más allá de tu capacidad de comprensión. El principal es la vida eterna, por supuesto, esa ya está garantizada. Pero la otra parte de la herencia tiene que ver con tu vida en esta tierra de todos los días. Esa es la que queremos, esa es la que nos conviene recibir ahorita. Amén. Y vea usted, mi hermana, esto que hizo Isaac es algo que sigue sucediendo hoy en día. Hay muchos de ustedes, muchos de nosotros, que hemos abierto puertas que el diablo había cerrado. ¿Alguien ha abierto puertas que el diablo había cerrado? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y porque ningún enemigo puede mantener cerradas las puertas que Dios ha puesto para ti. Ninguno. Ningún enemigo te robará la herencia. Ninguno. Así que ponte a cavar y recupera tus pozos, esos que el enemigo tapó. Más adelante se nos cuenta la historia de 3 pozos nuevos que Isaac excavó. Es muy interesante, es muy instructivo seguir a Isaac en su excavación de pozos. La Biblia dice que, usted lo puede leer ahí, la Biblia dice que Isaac excavó un nuevo pozo, pero vinieron los enemigos y se pelearon por el pozo. Así que Isaac lo llamó pleito y los dejó quedarse con el pozo. Se fue. Abrió un segundo pozo nuevo y los enemigos volvieron a pelear por él. Así que Isaac llamó a ese pozo enemistad y los dejó también quedarse con él. Así es la vida en la tierra. La gente sufre, pelea y se enemista por causa de los bienes materiales. ¿Lo ha visto usted? ¿Cuántas familias se han acabado porque han peleado por la herencia? ¿Cuántas amistades se han convertido en enemistades por causa del dinero, de negocios fallidos, de préstamos, pero en todo está envuelto el dinero? ¿Cuántos casos ha usted conocido de esto? Yo he conocido montones. Entonces Isaac hizo algo diferente. Acompáñenme. Génesis capítulo 26, versículo 22. Dice, entonces Isaac se quedó a pelear contra aquellos. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Isaac se fue de allí. ¿Y qué hizo? Cavó otro pozo. Pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio. ¿Para qué? Dígamelo fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Prosperemos en esta región. Mira, mi hermano, el cristiano no está hecho para la pelea, señoras. El cristiano no está hecho para la pelea. El cristiano no está hecho para la enemistad por causa de los bienes. Al contrario, fíjese lo que Jesús dice. Es que esto lo va a sacar de quicio a usted. Fíjese lo que dice Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 40. Dice, si alguien te pone pleito
para quitarte el pozo, la capa, el negocio. Déjale también la camisa. Está como para volarle los sesos a uno, ¿verdad? Esto. Pero lo que Jesús está diciendo, lo que la palabra nos está enseñando, es que Dios quiere prosperarnos, por supuesto, pero no quiere que dependamos de los bienes. Nuestra prosperidad no está en los bienes. Puedes dejarlos si te ponen pleito. Tu prosperidad está en Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Le ha prestado usted dinero a alguien y no le ha pagado? No me conteste. Yo le he prestado a un montón de gente que no me ha pagado, pero nunca he cobrado un peso. Nunca les he cobrado. Quiere pagar, que pague, y si no, que no pague. Yo no dependo de que me pague. ¿Me entiende? Claro que yo presto entre 10 y 20 pesos, ¿no? Tercer principio, entonces, es: aléjate de la contienda por los bienes y busca el espacio libre que Dios tiene para ti. Aléjate de la contienda por los bienes y busca el espacio libre que Dios tiene para ti. Esto no es lo que el mundo hace, más bien parece una locura. Pero así dice la Biblia, ¿no? Que las cosas de Dios al mundo le parecen locura, pero a sus hijos no les parece locura. ¿Alguien diga amén? Isaac le creyó a Dios, lo hizo y prosperó. Si tú lo haces, te profetizo que prosperarás. Fíjate bien, el camino que siguió Isaac se fue de pleito, se fue de enemistad y llegó a espacio libre. ¿Está de acuerdo que ese fue el camino? Vea lo que pasó después. Génesis 26, 24. Esa noche se le apareció el Señor, o sea, después de haberse del pleito, haberse ido de la enemistad y haber llegado al lugar que Dios le dio, esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te regresarás con las manos vacías. Por menso, por haber dejado el pozo, pleito y enemistad. ¿Qué le dijo el Señor? Te bendeciré y te multiplicaré. Maravilloso, extraordinario, sobresaliente. Dios bendice a los obedientes. Así que ya sabes que Dios quiere que sus hijos prosperen. Ya tienes estos 3 principios de la prosperidad que viene de Dios. Ahora la pregunta es: ¿prosperidad para qué? El mundo siempre quiere ser prosperado económicamente, pero casi siempre por las razones incorrectas. La gente lo hace pues por materialismo, por orgullo, por competencia, por amor al dinero, por temor, etcétera, por avaricia. Pero para las personas, y aún nosotros siendo cristianos, nuestra actitud al dinero va a marcar, en primer lugar, nuestra vida natural, pero también va a marcar nuestra vida espiritual, pero también va a marcar nuestra relación con Dios y también va a marcar las consecuencias en la eternidad. Dice la palabra en 1 Timoteo 6, 9, 11: los que quieren enriquecerse, y está hablando de las personas, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz
del 28.4% de los males. ¿Dice eso? Perdón. Porque el amor al dinero es la raíz del 73.2% de los males. Tampoco. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, alguien diga amén, hombre o mujer de Dios, huye de todo eso. Mire, en el día del juicio, cuando Cristo venga, Dios va a juzgar dos cosas. Va a juzgar nuestros actos y va a juzgar las motivaciones por las que fueron hechos esos actos. Y de acuerdo a lo que resulte de ese juicio, será las recompensas eternas que podamos tener. Por eso, para nuestras motivaciones para ser prosperados por Dios deben ser correctas y después demostradas con hechos. Nadie que ame las cosas del mundo por encima de las cosas celestiales puede tener una motivación correcta. Jesús dijo, vea, Mateo 19:29, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más. ¿Cuánto es 100 por 1? Mucha, todo. Dice, y heredará la vida eterna. En este mismo versículo se repite en Lucas, pero además de casas, terrenos, todo, Lucas añade esposa. Y es el versículo que usó mi tío Febronio para dejar a su mujer. Dijo, es bíblico. Nada más que él no lo hizo por causa de Jesús, sino por la pachanga y la milonga. Jesús no está hablando de dejar literalmente, aunque a veces sí. Lo que está diciendo es que Él debe ser la prioridad de nuestras motivaciones. El dinero no es el problema es el amor al dinero, ¿no? Una motivación legítima, buena y saludable del cristiano para prosperar es querer dar mejores condiciones de vida a su familia, el deseo de superación, la aspiración a vivir mejor. Esa es una buena motivación, legítima, buena, saludable. Otra buena motivación es querer dar testimonio al mundo de la prosperidad que viene de Dios, como ejemplo para la gente, para que la gente pueda ver el poder sobrenatural de Dios en nuestro comportamiento, en nuestra familia, en nuestra paz, en nuestras necesidades satisfechas. Y cuando la otra persona vea la prosperidad que Dios te ha dado, se le antoje y quiera acercarse al Señor. ¿Me entiende? Pero hay una motivación suprema para que el cristiano quiera ser prosperado económicamente: el dar. Dar y amar son sinónimos. Todos los mandamientos de la Biblia se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, esa es la última, bueno, no la última, la principal motivación es dar. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y la razón fundamental, porque la que a ti, cristiano, Dios te permitiría acumular riqueza, es para capacitarte para dar. Primeramente a Él y después a los demás. Y cuando digo a Él, desde luego no me refiero a que Dios necesite algo, me refiero específicamente a invertir para que su obra se lleve a cabo. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 19: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros, dice, se llenarán a reventar y tus bodegas
rebosarán de vino nuevo. Dios quiere que tú prosperes. ¿Quién le cree a Dios? Dios quiere que tú prosperes. Dios puede hacer que tú prosperes. Dios es bueno. Dios es un Padre amoroso que desea el bien para sus hijos y promete prosperarte cuando das. Y cuando tú das, se produce una doble prosperidad. La iglesia prospera para extender el reino y tú prosperas para bendecir a tu familia. Ganar, ganar. Es una maravilla. En algunas épocas de la vida de la iglesia se predicaba que Dios quería que los cristianos fueran pobres, pero yo no encuentro nada de eso en la Biblia. El Señor quiere que seamos humildes, pero humilde y pobre son dos cosas diferentes. Humilde es el que no es orgulloso. Pobre es el que no tiene los recursos. ¿Me entiende? Entonces Dios quiere que seamos humildes, pero no quiere que seamos pobres. Dios quiere prosperar a sus hijos porque sabe que con esos recursos su reino se podrá extender más fácil y más rápidamente. Y ese es el llamado. Dios quiere prosperarte hoy a ti y a tu casa. Dios puede, Dios quiere. Amén. 3 principios aprendimos hoy. Y yo quisiera hacer un llamado primeramente. Si tú estás aquí por primera, segunda vez, quiero decirte que el hecho de convertirte en hijo de Dios te da el derecho a la prosperidad de Dios, te da la posibilidad. Y ser hijo de Dios es reconocer que soy pecador, reconocer que Jesucristo murió para pagar por esos pecados y hacer mío ese sacrificio. Si tú lo quieres hacer hoy, cuando tú lo haces, Dios te perdona todo, porque ya lo pagó Jesús en la cruz. Y te convierte en su hijo, y cuando eres su hijo, eres coheredero. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón esta mañana, cierre sus ojos un momento y dígale: Señor Jesús, quiero ser hijo de Dios, quiero que me perdones, quiero tener la vida eterna, quiero tener la herencia. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerle una segunda invitación. Ponga en acción los 3 principios. Si no se acuerda, pues vea nuevamente la enseñanza en el YouTube. Y hoy quisiera ministrar. Si usted, por cualquier razón, y especialmente ahorita, saliendo de pandemia y durante el tiempo de la pandemia, padeció en sus finanzas, en sus negocios, hay gente que no le han pagado, gente que la despidieron, negocios que cerraron o que tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Hay familias que fueron despedidas, personas que fueron despedidas de sus trabajos, otros que están batallando para poder sustentar a su familia, otros que no están batallando, pero hubo una afectación evidente en la situación financiera. Dios quiere prosperar. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a adorar un momento al Señor, pero si usted quiere que le ministremos en esa área, venga aquí al frente. Y si usted necesita administración en cualquier otra área, venga aquí al frente también. Y le pido a mis colaboradores que vengan acá a ministrar. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás en control, nada te agarra por sorpresa y tienes preparado los mecanismos, los principios para que tu pueblo prospere. Yo, Padre, declaro sobre estas personas que han oído este mensaje
que tú traerás prosperidad a sus vidas, que tú abrirás las ventanas de los cielos y multiplicarás, y que tu obra se extenderá, Señor, y sus familias se beneficiarán. Te doy gracias por sus vidas, Señor. De todo lo que vendrá, tú tienes el control y te damos gracias. Yo bendigo esta congregación en tu nombre y declaro esa prosperidad que viene de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje fue de gran bendición para tu vida, recuerda darle like, tocar la campana, suscribirte y créeme que cada 8 días te estará llegando un mensaje diferente. Por cierto, no te olvides de compartirlo.